Modo Fútbol es presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen. La Guaira virtualmente clasificado a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. Los de Juan Domingo Tolizano sacaron un valioso empate en Valencia para asegurarse el liderato de la acumulada. La última jornada certificará su clasificación matemática. Zamora es el sexto asistente a la fiesta de la fase final. El blanquinegro no desaprovechó la oportunidad y con su victoria ante Anzoátegui clasifica al G8 con sus bastiones Antonio Romero y Erickson Gallardo en plan de figuras. Estudiantes está a tiro de clasificación. Los de Ortiz ganaron en un partidazo a Puerto Cabello en la Bombonerita y ganando en la última jornada estarán en la fase final del torneo clausura. Esto es Modo Fútbol. Se cumplió la penúltima fecha de la fase regular de nuestro torneo clausura de la Liga Banco de Venezuela. Estamos hablando de este 2025 con resultados pues que dejaron un gran final, sobre todo para aspirar a los puestos de la fase de clasificación, en este caso fase final, el G8, y sobre todo ese empate del Deportivo La Guaira que le sirve virtualmente. Esto solamente hay que esperar a la última jornada para que todo se selle y que sea el equipo que represente a Venezuela, uno de los dos, en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores año 2026. De verdad, enhorabuena a toda la familia del Deportivo La Guaira por este logro, por la insistencia, porque en los momentos cuando las cosas no se han dado, han insistido, han confiado, han continuado, que es lo más importante, y aquí está, recogiendo los frutos el Deportivo La Guaira. Yo creo que la fiesta va a ser completa ya la semana que viene cuando la matemática así lo indique, pero también felicitaciones a Zamora, porque el equipo federal, con una victoria ante Anzoátegui y con el protagonismo de dos jugadores muy queridos en Barinas como Antonio Romero y Erickson Gallardo, son equipos, o es equipo Zamora de G8, por lo que nos quedan solamente 2 cupos de cara a la última jornada por definir en el G8. Así que así estaremos hoy presentando y analizando Modo Fútbol, y con nosotros María Cristina Santoro. Coquito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo Carlos. estuvo ese viaje hoy de Valencia, de Maracay? Porque te quedaste anoche en Maracay. Sí, no, de verdad bastante bien. Siempre es interesante y divertido ir hacia ese lado, ¿no? Siempre nos regalan muy buenos partidos. Ambientazos. Estuvimos el sábado en la Bombonerita, ayer en Carabobo. De verdad que 2 juegos bastante interesantes a pesar del clima. Muchísima lluvia, como ya ha sido costumbre estas últimas semanas prácticamente en todo el país, pero siempre contenta de poder recorrer el país disfrutando de nuestro fútbol y viendo tan buen fútbol. Creo que hablabas de Deportivo La Guaira y sin duda esto es un premio a ese buen fútbol que nos han mostrado durante prácticamente todo el 2025 y algo muy importante que también destacabas y es la continuidad y es cómo la directiva de Deportivo La Guaira cree en los procesos. Creo que eso es clave. Lo vimos en una época con Daniel Farías, fueron muchos años dirigiendo a Daniel Farías, ahora vemos que... Leo González antes también, que estuvieron bastante tiempo en el equipo. Que se repite esta fórmula con Juan Domingo Tolizano y eso termina dando, como tú bien dices, esos frutos tan importantes para un equipo venezolano, no solo por lo monetario, sino también por lo que significa para los jugadores venezolanos mostrarse en una vitrina como lo es la fase de grupo de la Copa Conmebol Libertadores. Entonces, sin duda, yo también me quiero unir a esa felicitación porque no es nada más lo que está mostrando dentro de la cancha, sino todo lo que se ha hecho para que La Guaira volviese a estar donde estuvo durante un par de años antes. Había bajado un poco, pero se tomaron las riendas y volvemos a ver ese Deportivo La Guaira que prácticamente ha sido un equipo competitivo desde su nacimiento y es bonito verlos ahí, Juan. Me sumo a esa felicitación para toda la familia naranja. Como bien dice María Cristina, no solamente son los jugadores los que tienen la mayor cantidad de focos encima, de atención, sino toda la estructura, desde la dirigencia hasta cada una de las personas que trabajan en el club, que hacen posible este logro. De verdad, ejemplo de constancia Deportivo La Guaira, ejemplo también de creer en los procesos de formación de jugadores, porque es un equipo que es modelo en este tema, en la formación de jugadores, de
de buen scouting, de fichar con inteligencia. Ha estado haciendo las cosas muy bien Deportivo La Guaira y lo ve recompensado con esa segura participación en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026. ¿Por qué decimos segura? Bueno, eso lo vamos a repasar después cuando veamos la tabla acumulada, pero antes vamos a arrancar por la tabla del torneo clausura. Okay. Vamos a ver cómo están las cosas en el torneo clausura una vez disputada la jornada 12, Coqui. Sí. Y en la parte alta no se movieron las cosas. No, todo sigue prácticamente igual. Deportivo La Guaira con 28 puntos, Carabobo con 25, Táchira con 24, Monagas y Caracas con 21 puntos cada uno, pero Monagas con esa diferencia que lo coloca en el puesto número 4, Zamora en el puesto número 6. Estos 6 ya están clasificados a la fase final de este torneo clausura. Luego sigue en disputa para la última jornada Estudiantes, Puerto Cabello, Metropolitanos y UCB. Son los que... Incluso y Rayo Rayo. Zuliano. Y Incluso Rayo, Rayo sí, también. claro, porque, bueno, sí, dependiendo de lo que pase con el resto, pudiese entrar ahí en el puesto número 8. Correcto, vamos a comenzar justamente a ver cómo están estas cuentas en detalle. Ya lo decía María Cristina, La Guaira, Carabobo, Táchira, Monagas y Caracas habían sellado su clasificación con anticipación. Zamora se le sumó en esta jornada 12 con su victoria 2-1 ante Anzoátegui. Y luego hay 5 clubes disputando 2 boletos. ¿Cuáles son esos 5 clubes? Estudiantes de Mérida, Puerto Cabello, Metropolitanos, UCB y Rayo Zuliano. Son los 5 clubes que tienen opciones de avanzar a la fase final. ¿Cómo están sus cuentas? Vamos a tratar de hacerlo aquí lo más rápido y didáctico posible, muchachos. Estudiantes y Puerto Cabello, que arrancan la jornada 13 dentro de la zona de clasificación, dependen de sí mismos, de sus propios resultados para avanzar a la siguiente instancia. Si ganan Estudiantes como local ante Yaracuyanos y Puerto Cabello visitando a Portuguesa en el José Antonio Páez, estarán clasificados a la fase final sin importar lo que pase en los demás escenarios. Estudiantes podría clasificar incluso con un empate. El empate le podría bastar a Estudiantes siempre y cuando se den por lo menos 2 de 3 resultados. Es decir, que Puerto Cabello no pase el empate, que Metropolitanos, que enfrenta a Rayo Zuliano, que haya empate, sería lo ideal en ese escenario para Estudiantes, que haya empate entre Metropolitanos y Rayo Zuliano, y que UCB tampoco pase el empate. Son 3 resultados posibles, se le tienen que dar 2 a Estudiantes para que el empate le sirva. E incluso con una derrota también podría avanzar Estudiantes de Mérida. ¿Por qué? Tendría que ligar entonces que pierda Puerto Cabello para que se mantenga por debajo y que además de eso se dé uno de otros 2 resultados, que UCB no pase el empate, si no pasa el empate se mantendría también por abajo, y que haya empate entre Metro y Rayo, que que se en enfrenta, Maracaibo. que hay duelo directo en Maracaibo, también quedarían por debajo de Estudiantes. Son 3 posibilidades, con que se den 2 de esas 3 posibilidades, Estudiantes, aún con la derrota, estaría avanzando a la siguiente fase. ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes clasifica con la victoria, tiene buenas posibilidades con el empate y aún con la derrota podrían darle las cuentas. El escenario para Puerto Cabello es distinto, clasifica con la victoria, con el empate podrían darle las cuentas. Si Estudiantes cae derrotado, Puerto Cabello llegaría a 16 puntos, lo superaría en la tabla por la diferencia de goles en caso de un empate y bueno, luego tendría que ligar ese escenario, un empate en Maracaibo entre Metropolitanos y Rayo o que UCB no pase del empate en su partido frente a Caracas. Estudiantes juega como local contra Yaracuyanos, eso hay que recordarlo. Sí. Es el partido, es el último, Yaracuyanos ya ha descendido. Obviamente uno entiende el profesionalismo de cualquiera de los equipos, pero en el papel Estudiantes, si resbala contra Yaracuyanos, sería una catástrofe, ¿no? En el 9º puesto está Metropolitanos, que no depende de sí mismo, necesita ganar y ligar, pero a diferencia de UCB y Rayo Zuliano, Metropolitanos todavía tiene una posibilidad de avanzar con el empate. Si empata en su visita a Rayo Zuliano, automáticamente queda por encima de Rayo Zuliano. Si se diese una derrota de Puerto Cabello en su visita Portuguesa, Metropolitanos también lo desplazaría y necesitaría además por que el se gol sume averaje.
el hecho de que UCB no gane en su duelo ante Caracas. Ok. En ese escenario, juntándose todos esos resultados, Metropolitanos con un empate podría ascender al octavo puesto y clasificar. Para UCB y Rayo Zuliano, sí las cuentas pasan por ganar sí o sí. O sea, tienen que ganar, sumar los 3 puntos, UCB ante Caracas, Rayo Zuliano como local frente a Metropolitanos y luego esperar lo que pasa en los demás partidos para saber si le dan las cuentas. Por eso es que estos cuatro partidos se tienen que jugar de forma unificada. Sí. Hablamos de sería fútbol Estudiantes Yaracuyanos, Metropolitanos contra Rayo. Rayo Zuliano, Metropolitanos en Maracaibo. Portuguesa, Puerto Cabello. Caracas, UCB y Portuguesa, Puerto Cabello en Acarigua. Correcto, Sí. ese es el escenario en cuanto a la tabla del torneo clausura. Ahora vamos a irnos a la tabla acumulada, Ajá. que ya la tenemos aquí en pantalla. ¿Por qué decimos que La Guaira va a estar en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026? Fíjense, tiene 3 puntos de ventaja sobre Carabobo, que es segundo, cuando resta solo una fecha. ¿Carabobo podría igualar los 54 puntos de La Guaira? Sí. Pero el primer criterio de desempate es el diferencial de goles, esa relación entre los goles anotados y los goles recibidos. Fíjense aquí, 28 puntos, más 28, perdón, tiene en el diferencial de goles La Guaira y más 15 tiene Carabobo. Ya es un escenario completamente irreal el que se revierta ese diferencial de Claro. goles en la última fecha. Por eso hablamos de una clasificación virtual del Deportivo La Guaira que simplemente tiene que esperar que se desarrolle la jornada para que sea oficial ese boleto a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, ya lo decía Carlos, siendo uno de los por lo menos 2, siempre esperamos que sean más, equipos venezolanos que van a estar representándonos en esa instancia con todo lo que eso significa en lo económico, en exposición por la vitrina que da para los jugadores, también en la vitrina que resulta atractiva para muchos sponsors que se pueden sumar. Más abajo hablamos de Carabobo, que con esos 51 puntos, fíjense, ya es inalcanzable para Táchira. Carabobo aseguró disputar también la Conmebol Libertadores, cuando menos la fase 1. Todavía puede en la fase final Carabobo mejorar ese boleto, pero cuando menos aseguró la fase 1 de la Conmebol Pudiera Libertadores. asegurar cupo en fase de grupos si es campeón absoluto. Claro. Exactamente. Que es el otro cupo que tenemos directo, Ajá. exacto. Deportivo Táchira, que está tercero en la tabla acumulada, ya tiene boleto a la Conmebol Sudamericana al ser subcampeón del torneo Apertura. UCB, al ser campeón del torneo Apertura, ya aseguró cuando menos la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Y luego la tabla acumulada te da 2 boletos más a competición internacional, que al día de hoy son para Caracas y Puerto Cabello. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, Monagas tiene 36 puntos, Puerto Cabello 36 y Caracas 37. Hablábamos de que los partidos de Caracas y Puerto Cabello se tienen que jugar en simultáneo, el Caracas UCB y el Portuguesa Puerto Cabello, por la disputa de la clasificación En el torneo clausura, fase en final. el torneo clausura, la fase final del torneo clausura. El partido de Monagas, que va a estar visitando Anzoátegui, también tendría que jugarse en simultáneo. En las próximas horas esto se va a estar confirmando. ¿Por qué? Porque ese partido, Anzoátegui y Monagas, involucra la disputa por estos puestos que dan Entonces, boleto directo tiene a que la sumarse ese quinto partido. Involucra la disputa por estos puestos que dan de forma anticipada un boleto a la Conmebol Sudamericana. Ya de ahí en adelante, Metropolitanos es octavo el día de hoy. Podría luego, si en la final del torneo clausura están involucrados algunos de estos equipos que ya tienen boletos internacionales asegurados, podría Metropolitanos verse beneficiado. O sea, ese octavo lugar también va a estar interesante en la última fecha entre Metropolitanos, Anzoátegui o el mismo Zamora, que ya lo advertía en rueda de prensa José María Mor, que no van a regalar nada en esa última fecha porque quieren terminar octavos y tener esa posibilidad vía tabla acumulada de aspirar a un boleto internacional también. Mejor De- explicado imposible. De todos modos, después seguro van a ver allí el post de la Claro, Liga en Fútbol las con todo en las escrito. redes sociales. Claro, para que estén a mano. La por descripción, como ya se había hecho la En semana las diferentes, anterior. sí, jornadas. Los números globales de esta jornada, Juan, el partido donde más goles hubo, el Metro Portuguesa, hubo 6. 5-1 venció Metropolitanos a Portuguesa. El gol más tempranero lo marcó Omar Brownie para Estudiantes de Mérida, el panameño. El gol más tardío fue el de Anthony Velasco, que descontaba allá en su visita al Agustín Tobar de Barinas, el jugador de Anzoátegui.
El goleador más longevo, más experimentado, fue Nicolás Fedor. Qué partidazo de Miku. 40 años, un mes, una semana y un día. El goleador más joven, Marcos Maitán, el otro extremo, 17 años, 5 meses, una semana y 3 días. Yo tengo una fe que esta tabla en el tiempo, la vamos a volver a mostrar. De aquí a muchos años en adelante. Ok. Para recordar cuál fue el primer gol de Marcos Maitán como profesional en nuestro Esta en fútbol. específico. Esta, yo claro pensé sí. que la del resumen de la jornada. No, tú dices de esta jornada. porque dice goleador más joven. Ok. Fue el primer tanto de Marcos Maitán como profesional en nuestro fútbol. Qué bonito, ¿no? 17 años, ahí están los 19 goles y los goles extranjeros son 4 goles. Vamos a hacer la pausa y ya comenzamos a revisar los partidos de esta fecha, la número 12 del torneo clausura de la Liga Banco de Venezuela. Ya venimos, esto es Modo Fútbol. Anota un golazo con la BDB App del Banco de Venezuela. ¿Cómo lo haces? Es fácil, rápido y sencillo. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras apps o adjunta el código QR desde la galería. Vive la emoción de la Liga Fútbol junto al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA. Regresa la canción que hay fiesta en el Orsa. Eso es un tema de la música venezolana, del folclore venezolano. Pero nos vamos a ir al llano, pero no al Orsa. Nos vamos a ir a la fiesta que se armó en Barinas por la clasificación de Zamora. El equipo federal que dirige José María Amor derrotó al Anzoátegui 2-1 y se clasificó a la fase final con el protagonismo nada menos que de 2 futbolistas que sienten la camiseta blanquinegra como ningunos, de Antonio Romero y de Erickson Gallardo. Gallardo que brindó una asistencia, marcó un gol, y por el otro lado Antonio Romero que marcó el segundo, el que terminó dándole la victoria, certificando la victoria de Zamora y la clasificación a la fase final. ¿Cómo pasa esto en ese equipo? Todos los Sí. años terminan siendo los propios que sienten esa camiseta los que sacan adelante el equipo. Lo vimos también en el 2024. Es que parece un déjà vu lo de Zamora. Lo cierto es que aquí ninguno de los dos estaba en el 11 inicial, ni Antonio Romero ni Erickson Gallardo. Antonio que volvía luego de cumplir sanción, Erickson que ha venido lidiando con algunas molestias físicas, recuperándose, poniéndose a tono al 100% poco a poco. Es un equipo que quizás no tiene la profundidad de otras plantillas, pero que ha administrado muy bien José María Amor y ha sabido hacerse fuerte como local. Creo que detrás de esta clasificación, más allá de que el mérito principal siempre está en los jugadores, en los intérpretes, hay un gran mérito también del cuerpo técnico liderado por José María Amor, que supo encontrarle la vuelta en este torneo clausura. Y no fue fácil, porque nos lo No, comentó. para nada. ¿Recuerdan cuando fuimos al Carabobo Zamora? Nos los comentaba de que no estaba pasando un que buen no- momento que no Zamora. estaba pasando un buen momento y que no había sido fácil la llegada y la adaptación a todo lo que estaba ocurriendo. Pero se casó con una idea, fue fiel a esa idea, con 3 en el fondo. Allí encontró la estabilidad del equipo, la estabilidad que necesitaba. Luego también fue ubicando a los jugadores en la posición donde mejor versión le podían dar. Vimos a un Isaí Valladares crecer muchísimo con el torneo. De hecho, Isaí Valladares era protagonista. El primer gol que recién repasábamos. Hoy día es prácticamente una de las figuras, si no la figura Sí, de Zamora. sirviendo Isaí esa Valladares. asistencia para Erickson Gallardo. También Barinés, Isaí Valladares, otro jugador de la zona, si bien su formación fue en Inter de Barinas. Y aquí tenemos ya lo que fue el segundo gol, esta vez carrerón de Erickson Gallardo, que la sirve para Antonio Romero. Ya Pero con Antonio Romero en la cancha que había ingresado. Claro, Sí. pero ¿quién pone el pase al vacío para Erickson Gallardo? Isaí Valladares. Valladares otra vez. Esa combinación por el costado derecho
cuando entró Gallardo a la cancha, Isaí Valladares jugando como carrilero y Gallardo unos metros más adelante, fue letal para Anzoátegui. Zamora supo hacerse fuerte por ese costado derecho y conseguir entonces una ventaja que luego iba a ser cerrada por este gol de Pipa Velasco, que recortaba diferencias ya sobre el cierre de partido. Interesante entonces esa clasificación de Zamora. Uno Enhorabuena más. a toda la familia de Barinas por la clasificación de Zamora. Nos vamos a ir inmediatamente al partido de la jornada. Quizá uno de los partidos más importantes de todo lo que va del torneo clausura y por cómo se esperaba este duelo entre Carabobo y La Guaira. Un 0-0, algunas variantes, sobre todo la presencia, esa modificación táctica que hace Carabobo con poner a un volante central, uno de Abraham marca, Baachille. como Abraham Baachille, que creo que a mi modo de ver no le salió la jugada tan favorable a Daniel Farías con esa modificación. Me llamó la atención por qué variar un equipo que venían saliéndole bien en un las partido cosas. como este, o sea. Sí, y tomar esa decisión justo en este partido contra el Deportivo La Guaira, donde volvía Rommel Ibarra, fundamental también en la mitad de la cancha Rommel Ibarra, porque fue el hombre que neutralizó, si podemos ponerlo entre comillas, el juego de la figura de Carabobo, de Johandre Orozco, y eso creo que sirvió para que a partir de ahí La Guaira dominara el partido, lo gestionara bien, lo controlara, incluso sobre el final llegara con la posibilidad de ganar el partido el equipo de Juan Domingo Tolizano. En el mismo primer tiempo, porque fue un partido muy inteligente de Deportivo La Guaira, terminó gozando de las mejores ocasiones y minimizando lo que podía proponer Carabobo, al punto que este Carabobo, que ha sido tan fuerte en casa, en el Misael Delgado, solamente tuvo 2 remates entre los 3 palos y los 2 fueron remates frontales a la posición donde estaba Christopher Varela. Mira que minimizar a Carabobo de esta forma no es para nada sencillo. Por eso decimos lo de un partido muy inteligente para La Guaira. La postre es un empate sin goles que tiene sabor a victoria, por lo que ya explicábamos al repasar la tabla acumulada. A La Guaira le servían 2 de los 3 resultados que hay en el fútbol en este partido. Ganarlo para ya sellar matemáticamente ese boleto a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026 o empatarlo, que no le da la clasificación matemática, pero sí virtual. Virtualmente está clasificado. Entonces, a esa instancia de la competición internacional, allí veíamos cuando quedaba sentido Rommel Ibarra por esta acción, que luego se iba a traducir en cartulina amarilla. Ya lo explicábamos en el momento en la transmisión. El llamado a revisión desde el VAR es por posible cartulina roja. Ya luego, el principal es quien tiene la última palabra, la decisión. Él puede entonces sí mostrar una cartulina amarilla. No está obligado a mostrar la roja. Y comparábamos esa jugada aquella con, ¿te con acuerdas la de Lete Ortiz? Juan Carlos Ortiz. Cuando expulsaron Exacto. a Lete Ortiz, que era inevitable poder no poner el pie en otro lado. Algo pasó Por con eso Robert anticipábamos Hernández. que iba a ser al final Sí. una amarilla lo que iba a mostrar Jesús Valenzuela por una acción temeraria. Claro, pero siempre es bueno recordar que eso ha cambiado, ¿no? Que antes este tipo de jugada podía terminar, era más fácil que terminar en roja. Sí, claro. Hoy en día con los nuevos reglamentos y con la revisión de VAR, Ahí estamos viendo esto ha cambiado. una jugada sobre el final del partido. Londoño dentro del área. Creo que aquí coincidimos que no había falta. No hay. Gana la posición Minino Flores a Flavián Londoño. De todas formas, se le simplificó el trabajo al cuerpo arbitral por la mano Porque previa había una de mano Londoño. previa de Londoño en el control dentro del área, mínima, mínima, pero por ahí el director Richard Méndez la logró capturar y se consiguió justamente No en se, el no análisis se lo del digas VAR. mucho, que ya llegó agrandadito. Se agranda, ¿no? Sí, Se pone- es tamaño. Pero Sí, te digo, sí. así como la anterior decíamos que era una acción más de amarilla, no de roja, aquí también hay que decir, para mí no hay penal. Mira, No para había mí no hay penal. penal. Y hay algo importante, muchachos, y es que lo hemos venido diciendo, Jesús Valenzuela, el mejor árbitro que tiene el país, en los últimos partidos había tenido, yo no voy a decir algunos errores, sino algunos fallos, quizás, en la toma de decisiones. El partido, Carabobo La Guaira, fue perfecto desde el punto de vista arbitral para mí. No, bueno, y La también en el jornada VAR, fue en una el jornada VAR, muy en el buena. VAR también teníamos al mejor en Sí, claro, en Juan VAR. Soto, efectivamente. Y bueno, y hablando justamente de decíamos que hubo fiesta en el Orsa, ¿no? Ajá. Ayer hubo fiesta en el camerino del Misael Delgado en Valencia. No sabemos dónde habrá continuado la fiesta, porque si bien lo decimos, es una clasificación virtual que se va a transformar en matemática el próximo fin de semana, pues
Yo creo que sí lo merecían celebrar los muchachos del Deportivo La Guaira y están acá con nosotros. La representación de ese gran plantel y cuerpo técnico como lo es el Deportivo La Guaira, José Ali Mesa, el goleador, Francisco Flores, uno de los capitanes, y Juan Luis Perdomo también, uno de las figuras que te vimos muy bien ayer en la mitad de la cancha y nos preguntábamos en la transmisión, ¿será este el medio campo para la fase final del Deportivo La Guaira? Obviamente con el respeto de Minino, que también es un futbolista de mucha trayectoria y que forma parte del plantel, pero enhorabuena, chicos. Se ve también ustedes el juego que practican dentro de la cancha, Minino, como lo vemos nosotros afuera. Están convencidos de que son el equipo, y yo lo digo con mucha propiedad, se lo dije ayer a Juan mientras veníamos manejando a Caracas, yo lo voy a decir mañana. Hoy era un duelo directo también para determinar cuál era el equipo que mejor fútbol practica en el país. Y lo digo, lo practica La Guaira. ¿Por qué? Porque cómo gestionó el partido y el resultado que le sirvió para alcanzar el objetivo. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, muchachos, de verdad que agradecido de la invitación, de poder estar aquí. Es un gusto para nosotros, en nombre de todo nuestro plantel, de todo nuestro equipo, poder conversar con ustedes y bueno, hablar de nuestro año, de lo que venimos haciendo, de, como tú dices, de lo bien que estamos jugando. Nosotros evidentemente estamos convencidos con nuestra idea, con nuestra forma y bueno, se han dado los resultados gracias a Dios. Entonces nuestro esfuerzo ha sido increíble, ha sido un año largo y bueno, ya tenemos muy cerca la posibilidad de la tabla acumulada y de verdad que ha sido muy difícil, hemos competido de la mejor manera que se ha podido y estamos contentos con lo que hemos logrado hasta ahora. Rapidito, Menino, tú hablas de los resultados, tú tienes mucha experiencia. Hay momentos donde el equipo juega muy bien y los resultados no se dan. Eso desespera, ¿no? Acá la situación es completamente distinta. Es hasta cómoda porque juegan bien y los resultados se dan. Claro, eso es importantísimo. Nosotros sabemos que tanto nosotros como todos nuestros colegas, todos los equipos trabajan durísimo para conseguir resultados y bueno, hoy en día nos está tocando a nosotros, obviamente hay una razón, hay un porqué y lo estamos logrando. Entonces, a medida que van pasando los días, los entrenamientos, los partidos, nos vamos sintiendo mejor. Y como te digo, estamos compitiendo bien y estamos bastante contentos con todo. Juan Luis, por problemas físicos te perdiste la parte bonita del semestre anterior. Aquí varias veces lo dijimos en modo Fugbet, te extrañó La Guaira allí en cancha, tus compañeros lo pueden ratificar. Estás sano, te vemos con alegría que estás sano, que estás bien, que has podido integrarte en estos últimos partidos, han podido coincidir en cancha tú y Carlitos Falla, dos jugadores muy talentosos con la pelota en los pies, es una de las características de este equipo, pero uno habla tanto de lo bien que juega con la pelota este Deportivo La Guaira, que deja de lado el sacrificio que hacen y es un equipo que de verdad recibe pocos goles, es contundente en ofensiva, pero que también se defiende muy bien. Háblame un poquito de eso, de esa tarea, no solamente de gestar, sino también el sacrificio que tienen todos ustedes para que exista ese equilibrio entre un equipo que gesta sí muchas ocasiones y es contundente, pero que también recibe pocos goles. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Sí, fue una situación muy, muy complicada lo de mi lesión. Creo que para todo futbolista perderse lo bonito de un torneo pues es muy fuerte. Yo obviamente fuera del campo me sentía mal por no poder ayudar a mis compañeros y creo que nos quedamos con esa espinita del torneo Apertura. Obviamente sabemos que ya con el resultado de ayer tenemos que cambiar el chip porque en la fase final todo comienza de cero. Y hablándote del tema del mediocampo, creo que defensivamente nos va bien por la intensidad que tenemos mis compañeros y yo. Creo que eso habla muy bien de la preparación física que hemos tenido en cada entrenamiento. Y bueno, seguimos preparándonos día a día para que pueda salir de la mejor manera. Obviamente siempre en conjunto la preparación física con el balón, porque creo que se ha notado mucho que con la pelota pues es nuestro tipo de juego, es lo que nos gusta. Acá en Venezuela es muy complicado ver un equipo jugar tan bien con el balón y por eso creo que no hemos abandonado nuestra forma de juego. Creo que nos ha dado muchos resultados y esa es nuestra tarea. Lograr en campo lo que el profesor nos enseña día a día en el entrenamiento.
Joseli, sin duda has estado este año muy unido al gol, has estado marcando bastante, son 11 en todo lo que va del 2025, pero los últimos juegos te ha costado un poco. Pero, ¿qué tan importante es la tranquilidad de saber que tienes, por ejemplo, un Keiber que va y busca el gol también y ya lleva 5 en este torneo, que tus compañeros, sin importar la posición, también logran conseguir el gol? ¿Qué tan importante es eso en tu posición, entendiendo la responsabilidad que tienes? Sí, bueno, buenos días. Sí, como tú lo mencionas, ha sido un año bastante positivo, tanto en lo personal como en lo grupal. A ver, yo pienso primero en el equipo, ¿sabes? Creo que es importante resaltar eso. Y a pesar de que, bueno, sí, llevo 11 goles, lo importante para mí es que el equipo gane, el equipo juegue bien, como dice Francisco y Perdomo. Creo que somos un equipo que da gusto ver. Creo que esa idea que nos implementó Tolizano la mostramos cada partido y la verdad venimos bastante bien. Después, bueno, sobre todo el partido de ayer, como lo dice el profe, o sea, no importaba, o en realidad en el grupo no importa quién haga los goles o quién asista, lo importante es que el grupo se vea bien y lo importante es ganar cada partido. Es muy difícil ver a La Guaira perder. De hecho, en este torneo, si no me equivoco, hubo solamente un empate, que fue el de ayer, porque había sido 9 victorias, 2 derrotas y en este caso el empate. O ganaban siempre o perdían ese par de partidos. Se dio el tema de la Copa Venezuela, donde tuvimos la oportunidad de ver, en mi caso, de ir al estadio y ver los partidos contra UCB. El primer tiempo fue un fútbol total de La Guaira y no en solamente ambos partidos. en el Sí. primer tiempo, sino en la gestión del partido, la pelota no entraba y al final terminan quedando eliminados. Esa es como la otra faceta del Deportivo La Guaira. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en la Copa? Bueno, nosotros como futbolistas sabemos muchas cosas del juego. Yo creo que ese día jugamos bastante bien. Nosotros, primer tiempo de la llave de los 2 partidos, jugamos muy bien. Fueron los 2 partidos, Los o sea, dos partidos. los 2 primeros tiempos, fútbol total de La Guaira. Sí, bueno, entendemos también, tenemos que entender que el fútbol son muchas cosas. Hay que meter los goles, hay que definir jugadas y bueno, se felicita al rival porque hizo su estrategia, a su manera y nos vencieron. Entonces, nosotros eso lo trabajamos para que en el futuro nos pueda servir y nada, es fútbol, son muchas cosas, defender, atacar, transiciones, de todo y bueno, no pudimos controlar algunos aspectos del juego donde ellos nos superaron. ¿Cómo se gestionan este tipo de momentos, no? Entendiendo que tienes que hacer el switch prácticamente en 2-3 días. Y que es tan raro, porque uno está Exacto. acostumbrado a que La Guaira gane Que además, siempre. exacto, no es lo que han acostumbrado durante este Exactamente. año. Mentalmente no están preparados para eso. Bueno, nosotros como futbolistas mentalmente tenemos que estar bastante bien, porque, o sea, lo decía Pep Guardiola hace días, una entrevista que dio, de que los mejores futbolistas fallan, pero en 2 segundos ya como que cambian el chip y tienen que volver a la siguiente jugada para poder meterla. Entonces, bueno, nosotros nos preparamos, obviamente nos dolió mucho el partido de Copa Venezuela, que como ustedes lo dicen, nos vimos bastante bien, nos vimos superiores. Lamentablemente no entró la pelota, porque esa es la realidad. Pero como dice mi Nino, es fútbol. Se felicita a UCB que planteó un partido, o los 2 partidos, estratégicamente bastante bien, que bueno, nos pudieron ganar de esa forma. Y bueno, como ustedes lo mencionan, cambiamos el chip. Sabíamos que estábamos peleando un gran objetivo como era la tabla acumulada. Y bueno, gracias a Dios las cosas se nos están dando. Todavía queda un partido. Nosotros vamos a ir con la misma intensidad, la misma ilusión de tratar de ganarlo y ya asegurar la tabla acumulada. Muchachos, Deportivo La Guaira junto a Carabobo han sido los equipos más regulares de los últimos 2 años, siempre presentes en fase final. Pero justamente en esa fase final ha quedado la deuda de Deportivo La Guaira. Y no porque no practique un buen fútbol, porque han hecho muy buenos partidos en la fase final, pero siempre han quedado a un pasito del objetivo. ¿Qué creen ustedes que
les ha dejado esa experiencia pasada que puedan utilizar ahora para que sea distinta la situación, para que en esta fase final sí den el paso adelante, o cómo está esa determinación a lo interno del equipo para dar el paso definitivo? Como dicen mis compañeros, yo creo que nosotros como jugadores tenemos que aprender también a convivir con la derrota. Los otros equipos siempre buscan la manera de contrarrestar el juego de en este caso nosotros. Y bueno, obviamente tenemos la espinita de que los torneos pasados no pudimos lograr el objetivo que era la estrella. Ya gracias a Dios ayer virtualmente logramos uno de esos objetivos, que es clasificar a la Copa Libertadores. El equipo internamente dentro del camerino creo que seguimos con la misma, con la unión, con la felicidad, con la alegría, esperando que este año sí se nos pueda dar, que se nos puedan dar los objetivos que tenemos ya trazados. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que la manera de poder sobrellevar eso es aprendiendo de los errores que cometimos en el torneo pasado y pues resolviendo eso en este torneo. Una última rapidito, muchachos. Aquí hemos asomado que un nombre propio que destaca, el rendimiento colectivo ha sido impresionante y hay muchos nombres a destacar, pero un candidatazo a jugador más valioso de sin duda esta temporada sería Keiber Lamadrid. ¿Cómo lo ven ustedes? Que tienen la oportunidad de disfrutar a Keiber día a día en los entrenamientos, de haberlo visto crecer, porque sigue en ese proceso de crecimiento. ¿Cómo ven a Keiber? ¿Hacia dónde apunta? Permíteme añadir un nombre, porque Keiber yo creo que va enfilado quizás a ser el MVP de la temporada, pero también quiero añadir el de Gutiérrez, el de Jorge Gutiérrez, porque es un futbolista de selección nacional, titular en Panamá. ¿Cómo es tenerlo como compañero? Un futbolista, siempre decimos, hay que verlo porque seguramente pronto se va de acá. Ese par de nombres. Bueno, yo creo que es complicado algunos nombres por el rendimiento que ha tirado el equipo en colectivo. Obviamente Keiber y Gutiérrez son un par de crack, de jugadorazos, y bueno, uno los disfruta, los ve día a día. Keiber obviamente es un chamo, es súper joven y bueno, está creciendo, tiene muy buen presente y sin duda está apuntado a ser el MVP. Y bueno, lo que uno hace es disfrutar su juego y aprovechar todo lo que te da en los partidos. Bien, a ver, Ali. Sí, bueno, para añadir un poco más, da gusto ver a Keiber Lamadrid jugar, Guti igual, son jugadores distintos que de verdad hay que disfrutarlo. Pero eso también te lleva, o sea, eso también lo hace parte del grupo, ¿sabes? O sea, el grupo como nosotros. El grupo hace que ellos también destaquen. Totalmente. Entonces, bueno, la pregunta que ustedes hacen, yo creo que son jugadores que hay que disfrutarlos porque estoy seguro que se van en cualquier momento. Vamos a despedir rapidito. Muchísimas gracias por estar acá. Coqui, ¿tienes alguna pregunta? No, quería preguntarle. Juan Domingo Tolizano, que se disculpó, tenía un compromiso personal el día de hoy, por eso no podía estar acá. Nos va a acompañar más adelante. Pero uno que conoce a Juan Domingo es un tipo joven, muy cercano al futbolista, es muy futbolero. ¿Cómo es tener a Juan Domingo de técnico? Porque así como también es muy cercano y apoya al jugador, también a veces lo aprieta, ¿no? ¿Cómo es Juan Domingo como técnico? Creo que todos sabemos de dónde viene Juan Domingo, de San Cristóbal, una ciudad futbolera. Verlo en la raya donde dirige, pues es un espectáculo, como se vive el fútbol. En cada entrenamiento la intensidad que nos pone. A su lado Mariano, que creo que es una de las mentes maestras detrás de todo esto. Creo que convivir día a día con ellos pues te enseña mucho. Son personas que tienen mucha experiencia, tienen títulos, tienen Copas Venezuela. Entonces creo que cada día con ellos es un aprendizaje y nosotros intentamos pues aprender día a día y mejorar con ellos. Muchachos, muchísimas gracias, felicidades y bueno, y todavía queda un trecho largo porque la fase final, yo me imagino que como van por todo, igual, a buscar ese título también del torneo clausura. Con nosotros, parte del plantel del Deportivo La Guaira, celebrando esa clasificación virtual a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Esto es Modo Fútbol. Como íconos del fútbol actual, ¿qué harían si pudieran viajar en el tiempo? Te lo mostraremos.
Pepsi. ¿Alguien tiene una Pepsi? ¿Alguien? Con ustedes, Cerasco Segovia, la nueva cerveza Vinotinto. ¡Ey! ¡Un balón! ¿Alguien? ¿Un balón? Necesitamos un balón. Tengo un plan. Sueñen grande, a darlo todo. Momento de presentarles la figura de la jornada, en una jornada donde hubo puntos individuales muy destacados. Sobresale sin duda la victoria de Zamora ante el Anzoátegui 2-1, porque da la alegría al pueblo barinés de esa clasificación al G8, un equipo que no tuvo esa alegría en el torneo de apertura, que incluso en el clausura comenzó pues con algunas dificultades, pero pues ahora sí vive una alegría tremenda, y ahí en Zamora, en ese plantel, está la figura de la jornada, Juan. Porque el nombre propio detrás de esa clasificación de Zamora es el de Erickson Gallardo, meteoro, que entró en la segunda mitad del partido para enrumbar la victoria de Zamora. 33 minutos jugó Erickson Gallardo, marcó un gol, dio una asistencia, efectividad en pases del 75%, ganó el 80% de los duelos que disputó y tuvo una efectividad del 100% en regates. Sin duda, en esa media hora o poco más de media hora que jugó Erickson Gallardo fue determinante para que Zamora consiguiera la victoria que ya repasamos 2-1 frente a Anzoátegui, que le dio la clasificación, y creo que es hora, Carlos, también de darle la bienvenida a Meteoro, sí, que nos acompaña a la distancia. Aquí lo tenemos y establecemos comunicación con Erickson Gallardo, quien vino justamente desde el banco para brindar esa victoria a Zamora. Erickson, qué gusto poder saludarte. Estamos en modo FUTB y qué alegría, me imagino, la que tienen ustedes, el grupo, la ciudad, tú como jugador de la zona barinés, por esta victoria y esta clasificación a la fase final. Hola, saludo para todos. De verdad sí, estamos muy felices y contentos de haber clasificado al octogonal final. Nada, creo que como todos saben, ese sentimiento es mutuo de la fanaticada conmigo y de yo con ellos. Me siento muy feliz, muy contento de estar acá, de poder aportar mi granito de arena con ese gol y esa asistencia. Y nada, creo que para eso trabajamos el día a día, las herramientas que nos da José y esa alegría que se mantiene en el grupo, en el camerino. De verdad es un plus para nosotros, para así sentir esas ganas de entrar a la cancha y comérnosla como lo demostramos. Y justamente, Erickson, quería consultarte sobre eso, sobre esa identidad, esa conexión que hay entre muchos de los jugadores del plantel y la afición, los colores blanquinegros. Hablamos de tu caso, del de Antonio Romero, el mismo Arlés, pero sobre todo ustedes dos que son jugadores zamoranos, tipos que sienten muchísimo este escudo, esta camiseta, y que justamente se han planteado ese reto de cambiar completamente, se plantearon el reto de cambiar completamente lo que fue la historia de la apertura. Háblame un poquito de qué tan importante ha sido esa conexión, esa identidad con los colores y saber que hay una afición allí que cada vez está respaldando más partido a partido. Sí, de verdad para nosotros es una alegría inmensa de que poco a poco vaya llegando nuevamente la fanaticada para el estadio. De verdad a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho que la gente vaya, que nos apoye, que estén al pendiente, y así como nosotros estamos pendientes de que ellos vayan también, porque vamos y vamos al estadio y ver ese estadio con bastante gente nos llena de mucha alegría, de mucha pasión, nos da ese plus también de ir hacia adelante, de que en cualquier momento sabemos que podemos hacer gol, podemos hacer asistencia y sabemos que está la gente ahí para gritarnos. Yo no lo tomo como presión, pero sí lo tomo como responsabilidad, de que sabemos que hay muchos ojos mirándonos a nosotros, más que todos los de Barinas acá, y
en cuanto a Romero y a mí, que sentimos ese espaldarazo de la fanaticada y de todos, nada, de verdad nos sentimos muy contentos y felices de corazón para así darle los resultados positivos que la gente espera. Erickson, vimos un momento bastante emotivo compartiendo con tu técnico, hablando de que ustedes iban a conseguir esa clasificación. Cuéntanos un poquito de eso, ¿no? De esa conversación que hubo previo a ese encuentro y de esa relación que se ha generado entre cuerpo técnico y jugadores para haber conseguido entonces finalmente ese pase, a pesar de cómo había empezado el 2025 para Zamora. Sí, bueno, desde mi llegada acá al equipo, ya antes de eso habíamos hablado José María y yo por celular. Y bueno, ya le habían comentado a él que yo era una persona, por decirlo, de mucho carisma, por decirlo así, joda. Y entonces de ahí nos comenzamos a relacionar, llevamos una relación muy buena en cuanto a lo profesional también y a lo personal. Hablamos muchos factores, muchas cosas y creo que él me ha ayudado mucho a aumentar mi nivel. Lo hemos ayudado también a entender cosas de acá del equipo, del fútbol, de la fanaticada acá de Zamora, cómo se vive, que obviamente es diferente al equipo donde él estuvo pasado. Y nada, y él sabe cómo vivir todo esto, porque también lo vivió en Argentina. Así que acá no puede repetir así cuando va al fútbol. Pero nada, la relación con el profe es muy buena, exitosa tanto para mí como para él y para el grupo. Nos hemos sentido muy bien y poco a poco seguimos hablando para así mejorar el equipo, que es lo que queremos, seguir subiendo a ese Zamora grande que todos conocemos, de esos 10 años, de esa década que estuvo en lo más alto y queremos volverla a llevar a seguir. Erickson, ya para ir despidiendo, tú no te vas a ir sin contarnos el cuento del casco. Ese casco con el que celebraron ustedes, Antonio, tú, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo consiguieron? ¿Cuál fue el invento? Y esa celebración que es inolvidable para todo el pueblo barinés porque es una fase final. Ustedes, los autores de los goles, los que sin duda sienten los colores como nadie, y esa celebración tan alegre al final con ese casco. Sí, como lo estuve comentando en la entrevista de la liga, obviamente muchas personas que no lo tomaron a bien, pero lo dije con forma de joda, que lo dije que fue una anécdota del profe y mía que estuvimos hablando. Y le dije, tranquilo, profe, que Romero y yo lo vamos a clasificar, y bueno, así fue, no solamente por nosotros dos, porque obviamente tenemos compañeros que se suban la camiseta tanto como nosotros, pero se lo dije como en forma de joda y bueno, así sucedió. Creo que cuando tú te comprometes y crees en algo y tienes fe de que lo puedes lograr, así fue. Y nada, lo del tema del casco fue que estábamos en el entreno de la sede el día anterior del partido, y entonces una de las pelotas se va al sector de al lado y el utilero se consigue la pelota y se consigue el casco. Entonces la pasa y yo, como estoy, no quedé todo el tiempo para la joda, pero agarré de una vez el casco y me fui para el bus y a trabajar de colector, diciendo que vamos, todos los que van para el Bristol, todos los que van para el centro y eso, y de ahí comenzó la joda y la vaina, me sacaron stickers, todo. Y nada, entonces de una vez dije, muchachos, mañana cuando haga gol, o haga gol yo o haga gol otro compañero, vamos y nos ponemos el casco para celebrar con eso. Y bueno, gracias, Erickson, de parte de todo Modo Fútbol. Enhorabuena para ustedes y que sea una gran fase final para Zamora, que tiene que visitar al Deportivo La Guaira. Sí, en la fecha 3. La Guaira ya advirtió, Juan Domingo Tolizano, quiero ir a ganar ese partido. Yo me imagino que José María Mor dice, bueno, yo voy a ir a ganar ese partido también. Es que ambos lo dijeron. Juan Domingo Tolizano dijo que el compromiso que los jugadores tenían un compromiso con su técnico, el de ganar ese partido para celebrar la clasificación a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores con un triunfo en casa. Sí. Mientras que José María Mora en rueda de prensa también dijo que iban a ir a buscar 3 puntos ante la Guaira en la capital para buscar o apuntar al octavo lugar de la tabla acumulada, que todavía tiene opciones Zamora. Y también quizás, bueno, buscar una mejor colocación también entre los 8 clasificados. Ahí veíamos entonces a la figura de la jornada, el MVP. Súbete a mi moto. ¿Qué se lleva? Sueca.
ECA Empire Kiwi. ¿Sabes que Empire me dio una ¿Viste la chaqueta? nueva? No, no viste la chaqueta. Es que no había mitad, ya estoy esperando. Ah, me Pero dieron la vi. dos. No me voy a perder No. manejando mi moto si me la pongo porque es reflectiva. ¿Y te sirve para correr también? Sí, no, pero este es más para manejar moto. Ok. Incluso ante una inevitable caída por si pasó una circunstancia. y viste el modelo nuevo, ¿no? Sí, bellísima la moto también, claro que sí. Esto es Modo Fut B. Ya venimos. Momento de revisar cómo está el ascenso de nuestro fútbol, así como en la Liga Fut B de Primera División. Solamente falta una fecha para la fase regular. También en la Liga Fut B 2. Resultados interesantísimos en este fin de semana, sobre todo por la disputa de los últimos cupos que dan la posibilidad de clasificar a esos cuartos de final de la segunda división de la Liga Fut B 2. Y pues se va a dilucidar en la última jornada los dos últimos clasificados, Juan. Correcto, se jugaba la jornada 27 de nuestra Liga Fut B 2 y vamos a repasar los resultados que nos dejó. Comenzamos con la victoria de Marítimo ante Angostura. Esto dentro del grupo Centro Oriental. Como bien decía Carlos, vamos a poner la atención en esa disputa por el cuarto puesto de cada uno de los grupos. Marítimo ya tenía su boleto sellado con bastante anticipación, se impuso 3-4 Marítimo en su visita al Ricardo Tulio Maya. Monagas B venció por la mínima a Aragua con gol de Saúl Acibe, que bien está cerrando el torneo. Tremendo Saúl Acibe. Golpe para el Aragua, ¿no? Sí. Sí, porque además se acerca Bolívar allí. Porque podía clasificar incluso llegaba ganando. con la posibilidad de Aragua de sellar la clasificación, de amarrar ese cuarto lugar del grupo Centro Oriental, pero perdió por la mínima frente a Monagas, ya lo decíamos, gol de Saúl Acibe, cerrando muy bien el torneo, un jugador que creo que la temporada que viene va a tener que salir, buscar otro destino para tener minutos quizás en la máxima categoría. Bolívar se impuso por la mínima ante Dinamo Puerto y este resultado combinado con la derrota de Aragua es lo que permite que se llegue a la última fecha todavía definiendo ese cuarto boleto. ¿Por qué? Porque Bolívar se puso allí a tiro de Aragua, todavía tiene posibilidades, ¿no? Correcto, de desplazar a Aragua por ese cuarto lugar de la tabla de posiciones. Y bueno, Miranda pisó fuerte y goleó 6-1 a Mineros, partido donde reapareció con el equipo Diego Cloud, tuvo la oportunidad de marcar, también para destacar lo de Luis Agnese, creo que le hacía falta reencontrarse con el gol para ganar confianza. El delantero marcó en par de ocasiones, no faltó a su encuentro con el gol Cristian Cangá. Darwinson Vargas creo que fue otro de los que se apuntó gol en esta victoria abultada de Miranda ante Mineros. Esto en el grupo Centro Oriental. En el grupo Occidental, Real Frontera venció 3-0 a Trujillanos, resultado imponente de Real Frontera, goles por allí de Alexander Rondón Oliveros, de Jean-Paul Madera, correcto, marcó el primero, de Jean-Paul Madera y de Juan Aguiar, que permitieron que Real Frontera, con esta victoria que se combinó con la derrota por la mínima de Ureña en su visita, del Vigía en su visita a Ureña, tenga todavía opciones el equipo fronterizo Real Frontera de pelear el cuarto lugar del grupo Centro Occidental. Titanes empató sin goles frente a Barquisimeto. Este es un duelo que se va a dar más adelante en la fase final. Y Falcón igualó 3-3 con Academia Puerto Cabello B. Esos fueron los resultados del grupo Centro Occidental. Vamos a ver cómo están las cosas, cómo está la tabla de posiciones. Miranda ya aseguró el primer lugar del grupo Centro Oriental. Miranda irá en cuartos de final contra el equipo que finalice cuarto, es decir, contra Aragua o Bolívar. Uno de esos dos. Que se están disputando ese cuarto lugar. Mientras que Marítimo y Dinamo Puerto también medirán fuerzas en esos cuartos de final, segundo y tercero, Marítimo y Dinamo Puerto. En el grupo Centro Occidental,
Trujillanos también tiene desde hace rato asegurado el primer lugar, irá contra el cuarto clasificado, que es el puesto que falta por definir. Barquisimeto y Titanes que se enfrentaron esta jornada lo volverán a hacer en los cuartos de final, y ese puesto que está pendiente entre el Vigía y Real Frontera se definirá en un duelo directo. ¿Por qué? Porque justamente les toca enfrentarse en esta jornada 28. O sea, que repiten ya después, ¿no? Sí. Ya repasada la tabla de posiciones, vamos a ver justamente cómo se juega esta jornada 28, la última de la fase regular. Dinamo Puerto recibe a Angostura, Mineros mide fuerzas con Aragua. Atención con este partido y el siguiente. Miranda recibe a Bolívar. Los dos equipos que están luchando por el cuarto lugar juegan de visitantes. Aragua visita a Mineros y Bolívar visita entonces a Miranda. Marítimo estará enfrentando a Monagas B, esto dentro del grupo centro-oriental, y en el grupo occidental Barquisimeto medirá fuerzas con Ureña, Puerto Cabello B ante Trujillanos. El partido al que hacíamos referencia, el duelo directo por la clasificación, el Vigía ante Real Frontera. El Vigía, que es muy fuerte en casa, tiene la ventaja de que 2 de los 3 resultados posibles le favorecen. Okay. Con victoria o con empate, amarra ese cuarto puesto. Y cerramos la jornada hablando de ese Falcón Titanes. Esa será la jornada 28 entonces de la Liga Fútbol 2. Y qué gusto me da acá a todo el grupo de Modo Fútbol recibir en las instalaciones de la Casa del Fútbol Venezolano, como lo es Modo Caracas, a la representación de Miranda, chicos. Miranda, equipo ya clasificado a los cuartos de final de la Liga Fútbol 2 y que están aquí con nosotros para compartir ese buen momento y también darle ese espacio a la Liga Fútbol 2 que tanto se merece y que tan competitiva es en nuestro fútbol. Bienvenidos, acá está con nosotros Cristian Cangá, Luis Salazar, Andrés Maldonado y el profe Fabri. Vamos a casa llena. Estamos a casa llena, ¿no? Ojo que no es Javier, no confundan Andrés con Javier. Siempre hay que estar... Uno los identifica porque los vio crecer y uno ya sabe quién es quién. Pero qué gusto recibirlos, profe. Bienvenidos. Primero, felicitaciones por la clasificación. Y ustedes, ya clasificados, igual golean y siguen expectantes para lo que viene. Justamente que puede ser Aragua o Bolívar el próximo rival. Qué buen momento y cómo lo están pasando, ¿no? En Miranda. Bienvenido. Buenos días a todos, gracias por recibir a todos, es un placer. Sí, esta es una temporada muy competitiva este año. Nosotros estamos de 2 años haciendo un proyecto importante para ascender. Este año estamos haciendo de verdad una buena temporada con una buena estadística. Da casa y de visitante, pero un torneo muy complicado donde de verdad cada partido es una final. Y sí, estamos clasificados, pero tenemos la mentalidad, la actitud importante para el cuarto de final o contra Bolívar o contra Aragua. Profe, aprovechando, tenemos aquí una representación muy interesante de lo que es este Miranda, un equipo bastante heterogéneo, un equipo que mezcla juventud con experiencia. Vemos al capitán Andrés Maldonado, futbolista con mucho recorrido en nuestro país, a Luisber, que es representante de esa generación sub-23, y a Cristian Cangá, un refuerzo que llegó justamente porque si algo le faltaba a este Miranda era el 9 goleador. Entonces háblanos un poquito de la mezcla de jugadores que encontraste, porque ya lo decíamos, lo de Diego Cloud, que reapareció marcando, pero también tienen hasta jugadores 2009 como Cristian Savarese, que sumó ya sus primeros minutos en el profesional. Háblanos de ese grupo con el que cuentas para buscar el ascenso. Sí, este equipo era un equipo del año pasado, ok, más este año hicimos un scouting muy correcto, donde por la característica del juego de nosotros era importante un delantero, pero al final tenemos también un Anese, un Arismendi, también un Diego Clau de la selección, pero con el joven y con lo grande que da un mix de experiencia que da un plantel importante también como nosotros, el cuerpo técnico, donde yo cuando hago la alineación puedo decidir en toda tranquilidad, de verdad. Nosotros este año estamos cambiando mucho la alineación durante cada partido y que esto es importante. Tenemos casi todo lo mismo minutaje,
Esto es la diferencia que estamos haciendo. Debo dire gracias al club que está haciendo de verdad la cosa bien. Yo, como digo siempre, el protagonista del juego es siempre el jugador. Los jugadores respaldan a mí, como nosotros, el cuerpo técnico, respaldamos a ellos. Esperamos que este año per el Deportivo Miranda es el año per l'ascenso, porque lo merece de verdad todos. Yo voy a ir con los muchachos, ¿no? Vemos un grupo muy unido, un grupo que está haciendo bien las cosas, como lo decía Carlos. Tienen ya un par de semanas clasificados, pero eso no hace que ustedes cambien su chip. Más bien, quieren más y quieren más. ¿Cuál ha sido la clave de eso, no? Cualquiera de los tres que quiera conversar un poco de... Bueno, primero que nada, agradecerles, ¿no? por el espacio, por la invitación. Y sí, como tú bien dices, tenemos un grupo muy unido, un grupo que a pesar de la diferencia de edades entre los grandes, entre los jóvenes, vamos todos para el mismo lado, echamos broma todo con todo. O sea, sabemos que tener un grupo unido no te asegura, pero sí es un plus muy importante para lograr el objetivo. Nosotros por ahí, los más grandes, los de más experiencia, tratamos de guiar a los chamos porque tenemos muchísimos con la regla sub-23 que hay en la Liga Fútbol 2 y bueno, ellos también escuchan, quieren aprender, quieren mejorar, quieren crecer y todos, tanto los grandes como los pequeños, el anhelo, el deseo, el sueño es volver a Primera División. Muchos futbolistas, Luisbert, que estuvieron en primera, en tu caso jugaste con Caracas, tuviste minutos importantes, incluso algunas titularidades en el rojo. La Liga Fútbol 2, la segunda, ustedes son un equipo importante, un equipo que hace bien las cosas, bien organizado, que tiene en mente justamente la primera división, le da continuidad al técnico, al grupo de jugadores. ¿Cómo le presentas al público lo que es la Liga Fútbol 2, el que está acostumbrado a ver la primera división de nuestro campeonato? Bueno, como lo dijeron los muchachos, agradecido por la invitación. Sabemos que la Liga Fútbol 2 es una liga bastante competitiva, bastante luchada, aguerrida. Es un torneo bastante complicado. Creo que la mayoría de los equipos queremos el ascenso y es una liga bastante peleada. Bien sea, los partidos son muy cerrados, los resultados son por la mínima y bueno, es una liga bastante competitiva. Se juega más duro que en primera, ¿no? Es más difícil conseguir espacios y todo, ¿no? Sí, porque no hay tanto espacio como en primera. En primera creo que hay un poco más de libertad para poder jugar más tranquilo, como quien dice. En segunda es un poco más complicado, los partidos son más cerrados, más peleados. Entonces es bueno, pues es bueno el nivel y bueno, ahí vamos. Cristian, me imagino que tenías una espinita con el fútbol venezolano, porque aquel paso por Metropolitanos quizás no fue o distó de lo que tú podías desear o querer en ese momento. Ahora regresas al país y se abre el arco, estás siendo protagonista con Miranda, sumando una buena cuota goleadora. Claro, regresaste ya en una etapa más madura, más hecha de tu carrera. Cuéntanos un poquito de este Cristian Cangá que volvió a Venezuela y con qué aspiraciones y metas volvió al fútbol venezolano. Y que marca golazos también, ¿no? El mejor de la temporada lo marcó este señor. Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, por ahí como le dije al profe antes de venir que mi anhelo era volver a Venezuela. Tenía muchas ofertas que él sabe todo ese tema, pero quería venir por la espinita que tuve en Metro. No porque haya salido mal ni nada, porque tengo una buena amistad con los directivos, con Ferro, siempre está pendiente, cómo me va. Solo que cuando estuve en Metro me llegó una oferta de un club que se llama Cienciano y el presidente Ferro me dijo, no, vete tranquilo, que es buena opción. Y estaba con la espinita de volver porque sé que soy un jugador que puede aportar mucho y bueno, por ahí volví a Miranda, un club que está muy fuerte para ascender y esperemos que ese sea el objetivo que tenemos trazado. Y sí, por ahí vine a marcar que el profe decía que en los partidos se estaban quedando muchas opciones, pero no se podía concretar. Pero bueno, gracias a Dios y al trabajo de los muchachos, que se van viendo las cosas bien, he podido marcar goles. Fabri, contar con jugadores como Cristian, ¿no? Que sabes que tienen un recorrido, que además vienen de un fútbol un poco diferente al venezolano, pero que al mismo tiempo se asemejan en algunas cosas. ¿Qué tan clave ha sido, no? Contar este año con ese tipo de figura. Sí, es muy importante tener jugadores de máxima experiencia, como es Cristian Canga, como puede ser Maldonado, pero tenemos de verdad muchos jugadores dentro al vestuario que tienen una personalidad y una actitud ganadora muy importante. Y como digo antes, para mí es más fácil tener estos jugadores
que también los jóvenes están aprendiendo mucho de ellos. Como antes mencionaste Diego Clau, Cristian Savarese que el domingo debutó por la primera vez en la Liga Fútbol 2. Es normal como todo lo echamos, los jugadores 2009, 2008, tiene un poquito de miedo de jugar, pero cuando tiene jugadores como ellos que te respaldan dentro de la cancha es más fácil para todos. Una para Andrés y para Luisber, cuando uno veía el desarrollo de la temporada de Miranda, había muchos goles de los defensores en este equipo. Cierto, eso sí. Obviamente te habla de lo bien que se trabaja la pelota quieta en Miranda. Háblanos un poquito de eso, de cómo es el trabajo de pelota quieta con el cuerpo técnico de Andrea Fabri, que ha hecho que incluso ustedes tengan ese rol protagónico marcando goles. Sí, bueno, creo que se junta tanto el trabajo de la pelota parada como por ahí la habilidad, ¿no?, que tenemos los defensas en aportar también en ataque. Como lo decía Luisber, es una liga muy cerrada, muy friccionada, climas complicados, canchas complicadas, entonces la pelota parada es algo que te puede destrabar cualquier partido y bueno, este año hemos tenido la suerte de la mayoría de los defensas de poder convertir, de poder aportar y de aprovechar esas oportunidades. ¿Es una fortaleza de tus equipos, Andrea? Sí, porque tenemos mucha altura. También debo decir gracias al mi asistente Félix Ayala, que trabaja mucho la pelota parada. Esto lo debo decir. Yo no me meto en eso, soy de verdad. Pero claro, tenemos... El mérito de Félix, vamos a... Sí, Félix Ayala. Entonces, y también lo mérito todo de los jugadores, porque... cuando está dentro l'area del penal el equipo resuelve mucho. Esto es una habilidad que tenemos. Ya para ir cerrando y agradeciendo de verdad la presencia de ustedes acá con nosotros, profe, una pregunta muy personal. ¿Qué hace un italiano en la segunda división del fútbol venezolano? Lo quiero decir. Y aparte, también quiero decirle a toda la gente que a mi criterio particular, yo sí quisiera que Miranda fuera un equipo que le pasaran cosas buenas, porque ve uno la seriedad con la que trabajan, incluso su técnico lo ve con Andrés, con los muchachos, lo ves todos los domingos, no sé cuándo no hay fútbol. Siempre están en el estadio. Están en el estadio viendo primera división y tú viendo la primera te visualizas ahí con tu equipo, Andrea, que cada domingo que te vemos en el estadio, que asistes, que no te pierdes la oportunidad que tienes de ir a ver los juegos de primera división, te visualizas a tu equipo y están convencidos de que pueden lograrlo. Sí, yo soy llegado aquí en Venezuela en el 2022, disculpa, con la selección. Me gustó rápido de este país, de verdad, soy 4 años que estoy aquí, yo tengo una proyección de ir en primera, yo lo espero con todo el corazón con el Deportivo Miranda, como lo digo antes, lo merecemos todo. Yo me encanta el fútbol, yo quiero siempre aprender de todo el entrenador. Debo decir que aquí en Venezuela tenemos entrenador importante, también muchos jugadores entrenadores jóvenes, da Aristigueta, Sasso, a Ortiz, a Tualizano, que para mí en este momento el Deportivo La Guaira está haciendo un gran fútbol. Esto para mí es importante, que el domingo cuando puedo ver otro equipo para aprender. Esto para mí es muy importante. Yo espero que un día nosotros sean ustedes los que estén ahí en la cancha en primera división. Claro, yo lo espero por favor de Dios. Enhorabuena, claro que sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y enhorabuena, que las cosas salgan bien, porque ahora viene todo desde cero, en el mata-mata, como se le dice, de cuartos de final hacia adelante. Con nosotros, el placer de tener acá y con ustedes al Deportivo Miranda, equipo de la Liga Fútbol 2. Esto es Modo Fútbol. Hey tú, sí tú, es mejor que te sientes porque te voy a dar una gran noticia. Juega en Línea trae para ti la innovadora plataforma de pronósticos deportivos Casino Hipismo. Ven a disfrutar la mejor experiencia, más segura, más veloz, con retiro en menos de 10 minutos y con muchas oportunidades de ganar. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse. Vivo con John Aramburu, la gente quiere saber, John, ¿qué hace a un líder Martín Polar? Energía de búfalo. Energía de búfalo. Energía de búfalo, energía de búfalo, energía de búfalo. Como un líder Martín. Energía de búfalo.
En la cancha con flow sabor. Que suene el gol, que suene el gol. Dispuesta a ganar, con esfuerzo dispuesta a ganar, compromiso dispuesta a ganar, con más fuerza para todos los que saben y meten más gol. Energía natural que te da full sabor. Golazo Martín Polar. Aquí no quieren que yo vea el monitor. No lo voy a ver. No voy Ahí a está. perder. No voy a Carlos- perder. Carlos está así, No voy a como un perder. robot. Voy a ganar 2-0 esta partida. Mira, vamos a revisar el 11 ideal de la fecha de esta número 12, Juan, con algunos nombres propios. A ver, voy a ir lanzando algunos. A ver. Isaí Valladares tiene que estar. Está, sí. Marcos Maitán tiene que estar. Sí. Vamos a ver cuál Rommel más. Ibarra tiene que estar. Rommel Sí. Ibarra tiene que estar. Sí, coincido. A ver, vamos, Juan, a Muy bien. revisar el 11 de la fecha. Repasamos a continuación el 11 ideal de la jornada 12 del torneo clausura y comenzamos en el arco con Eddie Roberts, el arquero, el cancerbero de Estudiantes de Mérida, por la solidez y sobriedad que mostró en ese compromiso en Puerto Cabello. En la defensa vamos por la derecha, por la banda derecha, Isaí Valladares, aunque en Zamora, que juega con línea de 3, hace el rol de carrilero, aquí lo acomodamos como lateral. Gran partido para Isaí Valladares, siendo fundamental para la victoria y clasificación de Zamora. Los centrales, Marcos Maitán de Monagas, ya lo decía Carlos, con su primer gol en el fútbol profesional, y Héctor Acosta, buen partido para Héctor Acosta como el líbero de Estudiantes, y en el costado izquierdo Miguel Pernía, que estuvo imponente allí en los duelos y minimizó el ataque de La Guaira por ese costado, por donde habitualmente caen Luis Casimiro Peña, el mismo Jackson Rivas. No pudo tener tanto volumen ofensivo La Guaira por esa banda. En la mitad del campo, en tareas de recuperación, el nombre que apuntaba Coqui, Rommel Ibarra, de muy buen partido allí con esa tarea especial de no darle libertades a Joandri Orozco. Más adelante por un costado Erickson Gallardo por la banda derecha, haciendo ese 2 contra 1 o esa dupla por la derecha con Isaí Valladares. Samuel Sosa, que nos regaló un golazo de tiro libre, y José Hernández Chávez, que también marcó un golazo de tiro libre. Y buen performance. Sí, el partido de Sosa redondeó un gran partido, Samu Sosa. Y en el frente de ataque, José el Chino Balsa, con gol y 2 asistencias. Partidazo Golazo. para el Chino. Mira, de verdad Y que aparte asistió los otros 2 goles. de esos regresos que a uno le alegran, ¿no? El de Chino Balsa, sí, regresó al gol, total. Y Miku, que regresó al gol, regresó. la lesión esa claro, incómoda de la lesión, y que había perdido bastante espacio Sí. en el equipo. Y bueno, de a hecho que pulso, Táchira hizo algunas modificaciones ahí, no estuvo Cariaco. sí, a pulso la ausencia se ha ganado otra vez ese espacio. La ausencia por expulsión de Peñaranda, hubo algunos ajustes también ahí. El que sigue es Sosa, ¿no? Siendo inamovible y fundamental ahí en ese Deportivo Táchira. Complementaba el 11, ya lo veían en pantalla, Miku, Nicolás Fedor, que también tuvo un partidazo con Metropolitanos, doblete, termina pivoteando la pelota para el primer gol. El gol de Figueroa también es quien arrastra marcas para el último gol, el que marca Lewis Peña. Así que un partido muy interesante para Miku, un 11 con bastante gol y también con muy buena pelota quieta. Sí, claro que sí. Momento, ¿te parece buena hora para destapar una malta? A ver. No una malta, eso no un maltín polar. ¿Por qué? ¿Qué viene ahora, Juancito? Qué bien suena, El gol de ¿verdad? la jornada. El gol de la fecha. Vamos. Solo tiene una sabana delante de él. Sosa llega primero en la marcación. Chacón, balón al centro, le quedaba al Chino Balsa. Sale Ojeda, de taquito Balsa, saca la gol. ¡Golazo! Golazo Maltín Polar, energía natural y full sabor, directo para el top 10 de esta semana de la modo fútbol. Chino Balsa de taquito pone el segundo para el Deportivo Táchira. Póngase de pie, aplaudo, amigo mío. El centro de Carlos Sosa logra controlar, va al duelo y tac, el taco del Chino Balsa
para colocar el 2-0. No para el top 10 de esta fecha, yo creo que para el top 10 de toda la temporada, ¿eh? Y Sin tiene duda. que estar ahí entre los 3 primeros también, el En del esta Chino Balsa. fecha el mejor gol. Sí, este año hemos tenido golazos. Sí, va a claro estar que sí. difícil armar el top 10. Va a estar muy difícil. A final de temporada. De hecho, en esta misma jornada tuvimos una gran ejecución de tiro libre de Samuel Sosa. Lo mismo el gol de Tucaní Chávez. Hernández Chávez, golazo. Sí, por Caracas. eso. Había buenos contendores. Sí, claro que sí. Hubo el remate de Miku, el gol de Miku también. Sí. Zapatazo tremendo. Tan, la jugada segura. Vamos a ver de quién se trata. Como internacional vino Tito absoluto, Carlos. Sí, recuerdo, con Peseiro. Si Contra no me equivoco. Chile. Pelota, atención, dentro del área, queda largo el remate. Mira lo de Silva con una mano. Con una mano, Silva. En ese bombazo. Y de nuevo hay peligro en el arco de UCB por la izquierda. Miguel de mi corazón, ¿por qué no me sorprende esto, querido? De los mejores arqueros del No sé, 200 kilómetros por hora. Iba ese remate que con una sola mano. Puros reflejos detiene y Miguel además, Silva. puros reflejos y además con la intención siempre de que el despeje vaya hacia un costado. ¿Sabes qué? Mira. Nosotros hablamos de los jugadores de UCB. Sí. Muchas veces de los destacados. Sole, Charlis, Juan Camilo Zapata, Cuesta. Pero Miguel Silva, me pero atrevo a sí, decir sí que le es el mejor de UCB. Sí, Siempre de hecho mantiene lo el nivel. tuvimos acá. Sí. Fue MVP. Fíjate, y importantísimo este partido para él, porque creo que lo ayuda a recuperar la confianza de Sí, claro. había tenido unos últimos partidos complicados allí donde Muchos habían recibido goles. Sí. Así que bien por Miguel que lo vemos ahí. Bueno, Ajá. tenemos Copa Venezuela, tenemos Ay, ay, el ay, ay, ay. partido de ida de la final, televisación. Vamos a disponer de todo lo que necesita un escenario como el de una final de Copa Venezuela, mi querido Juan. Y en horario estelar, el partido de ida se va a jugar este miércoles 1 de octubre desde las 7 de la noche en el Estadio Olímpico de la UCB. UCB frente a Carabobo. Y la vuelta se jugará una semana después, el 8 de octubre, en el Misael Delgado, también a las 7 de la noche. Ambos partidos con la transmisión de Venevisión. Y saludamos a Venevisión entonces, que allí abre su pantalla, su señal para la transmisión de esta gran final de la Copa Venezuela. También del canal de YouTube de la Liga Fútbol y por supuesto del circuito FM Center con Hot Sports, que va a estar transmitiendo tanto el partido de ida como el partido de vuelta. La próxima fecha, la última de este 2025 en fase regular de las 26, la 13 en el torneo clausura de la Liga Banco de Venezuela. Atentos a los horarios y los días, ¿ok? Pronto se van a informar. No sé, probablemente ya como mucho el martes deberían estar publicados. Quizás para el momento en que usted esté reproduciendo el programa, en que lo ya esté escuchando, tenemos los horarios. ya estén Ya tenemos los publicados los horarios de estos partidos. Les recordamos lo que decíamos al inicio, hay varios compromisos que se tienen que jugar en simultáneo por todo lo que está en disputa, porque involucran otros 3 partidos, por lo menos. Totalmente. Así que hoy, en este momento al menos, vamos a revisar los enfrentamientos de esta última jornada. Táchira recibe a Carabobo en Pueblo Nuevo, La Guaira recibe a Zamora en el Olímpico del UCB, lo propio Rayo Zuliano, quien se enfrenta a Metropolitanos en el Pachencho Romero. Estudiantes se estará viéndose las caras con Yaracuyanos en el Estadio Metropolitano. Caracas se enfrenta a UCB en el Olímpico de la UCB. Portuguesa y Puerto Cabello se enfrentan en el José Antonio Páez, mientras que Anzoátegui y Monagas se medirán en el José Antonio Anzoátegui, nuevo Monumental de Puerto La Cruz. Reiteramos, apoyando que tenemos aquí la jornada, lo que ya les decíamos, Estudiantes recibe a Yaracuyanos, depende de sí mismo Estudiantes, con una victoria clasifica, con un empate clasifica. Si se dan 2 de 3 posibles resultados, esos 3 posibles resultados serían que no sumen de a 3 en sus partidos UCB, Puerto Cabello y Metropolitanos. Con que se den 2 de esos 3 resultados, el empate le basta a Estudiantes. También podría clasificar incluso perdiendo, siempre y cuando se den también 2 de 3 resultados, que serían derrota de Puerto Cabello en su visita a Portuguesa, el que no pasen
del empate UCB frente a Caracas en el Estadio Olímpico de la UCB, y lo mismo en el caso de Metropolitanos Rayo Zuliano, que ya decíamos que no pase el empate el equipo violeta en su visita al Pachencho Romero. Puerto Cabello también clasifica con la victoria, con el empate le podrían dar las cuentas. Los que Metropolitanos también tiene una opción remota de clasificar con empate, no depende de sí mismo, ni siquiera con la victoria, tiene que ganar y ligar. Y los que tienen el escenario más complicado son UCB y sobre todo Rayo Zuliano, aunque Rayo Zuliano juega como local. Bien, despedimos el programa, muchachos. Nos reencontramos. Redondito, ¿no? El programa de en hoy. la próxima edición de bien largo también de Modo Fútbol. La semana que viene ya con el sorteo, muchachos. Sí, la de lo semana va que a ser viene no hay resumen, sino sorteo. lo que va a ser la fase final y Creo que nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde. ya tiene Y va a estar en vivo, En ¿no? vivo. Bueno, Por lunes supuesto. 4 de la tarde de la próxima semana, Modo Fútbol con la fase final. Vayan al estadio, final de Copa Venezuela en la ciudad capital, la gente que está en la capital, ya vimos que hay publicaciones de la afición de Carabobo que va a venir para ese partido de ida, miércoles 7 de la noche, Estadio Olímpico de la UCB. Un gusto como siempre, muchachos. El gusto es nuestro. Esto es Modo Fútbol. Chao. Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela, Polar Pilsen,